La mayoría de las personas nunca se da cuenta del momento exacto en que pierde su poder. No hay una explosión, no hay una traición dramática, no hay un instante claro que pueda señalar y decir, aquí fue cuando todo cambió. Sucede en silencio, sucede en momentos pequeños, momentos que parecen inofensivos, momentos que incluso se sienten correctos. Callas cuando deberías hablar, das cuando deberías pedir, comprendes cuando deberías poner un límite y te dices a ti mismo que estás haciendo lo correcto. Si estás escuchando esto ahora mismo, algo dentro de ti ya está reaccionando. Una parte asiente, otra parte se siente incómoda. Esa incomodidad es importante. Significa que algo en ti reconoce este patrón, porque en el fondo ya lo sabes. Ser bueno te ha costado algo. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Alguna vez te has sentido invisible en un lugar donde eras quien más daba? ¿Alguna vez has sido ignorado por personas a las que apoyaste? ¿Alguna vez has notado que cuanto más comprensivo eras, menos en serio te tomaban? Eso no es mala suerte, no es coincidencia, es estructura. Y Nicolás Maquiavelo entendió esa estructura mejor que casi cualquiera después de él. No estudiaba la moral como los filósofos, estudiaba resultados. Observaba quién ascendía, observaba quién caía y, lo más importante, observaba por qué. Y un patrón aparecía una y otra vez. Aquellos que más intentaban ser amados eran, a menudo, los primeros en ser destruidos. Esto no es un ataque contra la bondad. Es una advertencia sobre la bondad sin protección. Maquiavelo nunca dijo que las personas debían ser malvadas. Dijo que debían estar despiertas. Porque el mundo no recompensa las intenciones. Responde a la percepción, y la percepción sigue al poder. Hay algo que casi nadie te dice. La bondad no crea automáticamente respeto. En muchos entornos produce exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la generosidad repetida reprograma las expectativas. Al principio, las personas agradecen, luego se acostumbran. Después lo asumen como algo normal y finalmente sienten que tienen derecho a ello. Lo que comenzó como un regalo se transforma lentamente en una deuda que, según ellos, tú les debes. Y en el momento en que dejas de pagar esa deuda, la historia cambia. Ya no eres amable, eres egoísta. Has cambiado. Maquiavelo escribió sobre esto hace siglos. Observó que las personas olvidan los beneficios más rápido que las ofensas, no porque sean crueles, sino porque los beneficios se vuelven invisibles cuando se esperan. Piénsalo con calma. Cuando alguien te hiere una vez, lo recuerdas claramente. Cuando alguien te ayuda muchas veces, se diluye en el fondo. ¿Por qué? Porque el dolor exige atención. La comodidad se vuelve normalidad. Esto es naturaleza humana. Ignorarlo no te hace moral, te hace vulnerable. Maquiavelo escribió que los hombres son ingratos, volubles, engañosos y movidos por el interés propio. Esta frase suele malinterpretarse. No estaba insultando a la humanidad. Estaba describiendo un comportamiento predecible bajo presión. Cuando las condiciones cambian, la lealtad cambia. Cuando los recursos escasean, la moral se dobla. Cuando aparece una ventaja, los principios se redefinen. Si tu posición depende solo de que te quieran, estás parado sobre suelo inestable. Aquí es donde las personas buenas cometen su primer gran error. Creen que si son lo suficientemente pacientes, razonables y justas, los demás eventualmente corresponderán.
Confunden esfuerzo moral con apalancamiento. Pero el apalancamiento no se construye con esperanza, se construye con consecuencias. Imagina a dos personas. Una es siempre complaciente, siempre disponible, siempre flexible, siempre perdonando. La otra es tranquila, justa, pero firme. Escucha, pero no cede infinitamente. Da, pero de forma selectiva. Ayuda, pero sin obligación. ¿A cuál respetas instintivamente más? No admiras, respetas. Tu sistema nervioso ya conoce la respuesta. Maquiavelo entendió algo que muchos rechazan aceptar. El respeto no se concede por ser bueno. Surge de la estabilidad, de saber dónde está alguien, de saber qué ocurre si se cruza una línea. Por eso los líderes que intentan agradar a todos colapsan. Eliminan la fricción, eliminan el miedo, eliminan la consecuencia y al hacerlo, eliminan la estructura. Sin estructura, todo se degrada. Otra verdad incómoda. Las personas no te tratan como mereces, te tratan como permites. No de forma consciente, de forma instintiva. Si tus límites se mueven con facilidad, se ponen a prueba. Si se disuelven bajo presión, desaparecen. No es maldad, es adaptación. La mayoría de las personas buenas no nota cuándo ocurre el cambio. No perciben el tono distinto, la falta de respeto casual. Las suposiciones solo notan el cansancio. Se sienten drenadas, ignoradas, utilizadas. Y entonces aparece la culpa, porque en el fondo piensan, si me siento resentido, tal vez el problema soy yo. Maquiavelo llamaría a eso traición a uno mismo. Existe una regla silenciosa en todas las relaciones. Quien más necesita la relación tiene menos poder dentro de ella. La necesidad crea presión. La presión genera concesiones. Las concesiones erosionan la posición. Esto aplica a amistades, relaciones de pareja, trabajo, familia, en todas partes. Las personas buenas son especialmente vulnerables aquí, porque se les enseña que necesitar menos es frialdad, que poner límites es egoísmo, que decir no es ser malo. Así que ignoran sus instintos una y otra vez, hasta que algo dentro de ellos se endurece o se rompe. Maquiavelo creía algo radical para su época, que la moral sin realismo conduce a la autodestrucción. Vio gobernantes que intentaron gobernar solo con generosidad, vaciarán sus arcas, debilitaran su autoridad y fueran derrocados por aquellos a quienes intentaron complacer. No porque fueran malvados, sino porque eran predecibles. La previsibilidad genera comodidad. La comodidad genera desprecio. La escasez, en cambio, crea valor. Cuando tu aprobación es rara, importa. Cuando tu presencia no está garantizada, se nota. Cuando tu ayuda es selectiva, se respeta. Esto no es manipulación, es psicología. Deja que esto se asiente. Si saben que siempre perdonarás, dejan de temer la pérdida. Si saben que siempre te quedarás, dejan de valorar la presencia. Si saben que siempre darás, dejan de apreciar el esfuerzo. Así es como las buenas intenciones crean malos resultados. Maquiavelo nunca aconsejó la crueldad por sí misma. Aconsejó claridad. Claridad de posición, claridad de límites, claridad de consecuencias. Creía que era más humano
ser firme a tiempo que cruel demasiado tarde, porque el resentimiento reprimido siempre termina explotando. Y aquí llegamos a la primera gran conclusión. Ser bueno no es el problema. Ser bueno sin poder sí lo es. El poder no significa dominar. Significa poder decir no y sobrevivir a las consecuencias. Significa tener opciones. Significa no depender de la aprobación. Sin eso, la bondad se convierte en sumisión. En la siguiente parte iremos más profundo. Hablaremos del miedo al rechazo, de la evitación del conflicto y de cómo ese miedo se convierte en la herramienta principal a través de la cual las personas pierden su fuerza. Existe un miedo que gobierna más decisiones humanas que el miedo a la pobreza, al fracaso o incluso a la muerte. No se presenta como miedo, no se siente intenso, no genera pánico. La mayoría de las personas nunca lo llama por su nombre. Lo llaman educación, lo llaman madurez, lo llaman ser razonable, lo llaman no quiero problemas. Pero en el fondo siempre es lo mismo. Miedo al rechazo, miedo a no ser aceptado, miedo a ser visto como difícil, miedo a perder el vínculo. Maquiavelo comprendió este miedo con absoluta claridad, porque lo observó destruir a personas inteligentes, capaces y bien intencionadas. No caían por falta de talento, caían porque necesitaban aprobación. Y cuando la aprobación se vuelve una necesidad, el poder desaparece. La mayoría de las personas no evita el conflicto porque sea pacífica. Evita el conflicto porque la tensión se siente peligrosa. Un silencio prolongado, una mirada fría, un cambio en el tono. El cuerpo reacciona antes que la mente. El sistema nervioso interpreta estas señales como amenaza, y entonces ocurre algo automático. La persona se explica, se justifica, cede, y en ese momento siente alivio, pero ese alivio es momentáneo. El precio es estructural. Maquiavelo escribió que quien intenta ser bueno para todos termina inevitablemente rodeado de quienes no juegan con las mismas reglas. ¿Por qué? Porque la moral sin límites se convierte en debilidad predecible. Y la debilidad predecible atrae presión. Las personas buenas suelen vivir dentro de una ilusión peligrosa. Creen que si son razonables, los demás entenderán. Si explican con calma, habrá reciprocidad. Si ceden ahora, luego será valorado. Pero el comportamiento humano no funciona sobre justicia, funciona sobre incentivos. La gente rara vez evalúa intenciones, evalúa consecuencias. Y si cruzar tu límite no tiene consecuencias, ese límite deja de existir. Evitar el conflicto suele verse como inteligencia emocional, pero psicológicamente es una transacción. Comodidad a corto plazo a cambio de erosión a largo plazo. Evitas la incomodidad hoy, pierdes respeto mañana. Maquiavelo consideraba esto uno de los errores más costosos que puede cometer cualquier persona en posición social, emocional o profesional. Hay otra trampa silenciosa. Las personas buenas empiezan a creer que su valor reside en ser útiles. Mientras ayuden, pertenecen. Mientras resuelvan problemas, son aceptadas. Mientras estén disponibles, tienen un lugar. Esto parece humildad. No lo es. Es dependencia disfrazada de virtud. Porque la utilidad no es lo mismo que la importancia. La utilidad es funcional. Y lo funcional es reemplazable. Maquiavelo observó cómo gobernantes perdían autoridad no por ser crueles, sino por ser demasiado accesibles.
Cada petición concedida, cada demanda satisfecha, cada expectativa cumplida. Al principio eran celebrados, luego asumidos, después ignorados. Donde desaparece la posibilidad del rechazo, desaparece el respeto. Las personas buenas temen parecer malas, temen que la firmeza se confunda con dureza, que el no se vea como egoísmo, que el silencio se interprete como frialdad. Por eso explican demasiado, justifican sus límites, negocian su propia posición. Pero cada explicación abre una puerta. Maquiavelo escribió que quien se justifica en exceso ya ha perdido autoridad. La autoridad no se defiende, se sostiene. Hay un momento crítico que muchos no anticipan, el momento en que dejas de ser infinitamente flexible. Ahí aparece la resistencia. Las personas prueban, presionan, culpan, manipulan. No es indignación moral, es pérdida de acceso que daban por garantizado. Muchos retroceden en este punto. Piensan que están cambiando para peor, que se están volviendo duros, que están perdiendo relaciones. Pero no están perdiendo personas, están perdiendo un rol, el rol del que siempre comprende, del que siempre aguanta, del que nunca pone límites. Maquiavelo decía que es mejor ser odiado temporalmente que despreciado de forma permanente. El odio es emocional, pasa. El desprecio es estructural. Una vez que alguien deja de tomarte en serio, recuperarlo es casi imposible. Existe otro mecanismo interno que destruye lentamente a las personas buenas: la agresión reprimida. Cuando el descontento no se expresa a tiempo, no desaparece, se acumula. Calma por fuera, presión por dentro, hasta que se filtra. Sarcasmo, distancia emocional, resistencia pasiva, frialdad. Después viene la culpa y el ciclo se reinicia. Maquiavelo entendía que la fuerza reprimida siempre regresa, pero deformada. La firmeza temprana evita la crueldad tardía. La sociedad promueve un mito peligroso: que un buen carácter garantiza un buen trato. La historia demuestra lo contrario. La bondad sin estructura atrae dominación. Las personas detectan el miedo al rechazo sin darse cuenta. Se percibe en la postura, en las pausas, en la forma de hablar, y de manera instintiva avanzan, piden más, cruzan más lejos, ocupen más espacio. No por maldad, por oportunidad. El poder no es lo que dices que tienes, es lo que los demás consideran antes de decidir hasta dónde llegar contigo. Si tu incomodidad nunca cambia nada, deja de importar. Llega un punto de quiebre. Cuando dejas de evitar el conflicto necesario, ocurre algo inesperado. El mundo no se derrumba. Sí, hay tensión. Sí, algunas relaciones cambian, pero aparece la claridad. Ya no adivinas, ya no caminas con ansiedad, y esa claridad se siente. Maquiavelo creía que el orden no se mantiene con suavidad constante, sino con consecuencias coherentes. No con gritos, no con amenazas, con claridad. En este punto aparece el miedo. Miedo a quedarse solo, miedo a perder vínculos, miedo a no ser comprendido. Pero aquí ocurre una filtración natural. Quienes respetan límites se quedan. Quienes explotaban la flexibilidad se van. No es pérdida, es corrección. En la siguiente parte iremos aún más profundo. Hablaremos de cómo ser bueno se convierte en una identidad, cómo la moral se transforma en una prisión, y cómo Maquiavelo explicaba el equilibrio entre humanidad y fuerza sin caer en el cinismo. Llega un momento en la vida de muchas personas en el que la bondad deja de ser una elección y se convierte en identidad. Ya no hacen cosas buenas, son la persona buena. Y cuando la bondad se convierte en identidad, cualquier límite se siente como traición a uno mismo. Aquí es donde el problema se profundiza, porque ahora no solo temen perder relaciones, temen perder quienes creen ser.
Maquiavelo entendió este punto con una precisión incómoda. Sabía que los seres humanos se aferran a las máscaras que les han dado reconocimiento, incluso cuando esas máscaras los destruyen. La identidad es una jaula invisible. Cuando alguien se define como el comprensivo, el justo, el que siempre hace lo correcto, empieza a vivir para mantener esa imagen. Cada decisión pasa por un filtro silencioso. ¿Qué tipo de persona haría esto? Y si la respuesta amenaza la identidad, se descarta, incluso si es necesaria. Maquiavelo observó que muchos gobernantes no caían por errores estratégicos, sino por apego moral. Preferían verse a sí mismos como virtuosos antes que preservar su posición. Y perdían ambas cosas, porque el mundo no recompensa la intención moral, responde al equilibrio de fuerzas. La trampa es sutil. La persona buena empieza a sentirse superior moralmente, no de forma arrogante, de forma silenciosa. Sufro, pero hago lo correcto. Ellos no entienden, pero yo sí. Prefiero perder antes que ser como ellos. Esto parece noble, pero encierra una forma de orgullo pasivo. Maquiavelo lo llamaría una virtud estéril, virtud sin efecto. Hay algo que casi nadie admite. A veces, ser demasiado bueno no es altruismo, es miedo disfrazado. Miedo a ser visto, miedo a ser juzgado, miedo a ejercer fuerza. Y ese miedo se racionaliza como moral. Maquiavelo no rechazaba la moral que ignora la naturaleza humana. Creía que el error no estaba en querer ser bueno, sino en creer que la bondad sin poder se vuelve amargura. Existe un punto de inflexión, cuando la persona buena se da cuenta de que ha sido utilizada. Ese momento duele, no solo por lo que otros hicieron, sino por lo que uno permitió. Aquí surgen dos caminos. Uno lleva al endurecimiento cínico, el otro a la integración. Maquiavelo defendía el segundo. La integración es comprender que la fuerza no niega la humanidad, la protege. Ser capaz de decir no te hace cruel, te hace claro. Y la claridad reduce el conflicto innecesario. Maquiavelo escribió que el gobernante ideal no es ni cruel ni indulgente en exceso, es consistente. La consistencia crea previsibilidad. La previsibilidad crea estabilidad. Y la estabilidad genera respeto. Las personas buenas suelen confundir dureza con maldad. Pero la dureza verdadera no necesita agresión. Se manifiesta en decisiones sostenidas, en límites que no se negocian cada vez, en silencios que no se explican, en acciones que no buscan aprobación. Cuando alguien integra fuerza y moral, algo cambia. Ya no necesita demostrar que es bueno, no necesita convencer, no necesita sacrificarse para pertenecer. Pertenece a sí mismo, y eso se siente. Maquiavelo entendía que el poder más sólido no se impone, se asume. Cuando alguien actúa desde convicción interna, los demás ajustan su comportamiento, no porque teman, sino porque perciben solidez. Aquí ocurre una paradoja interesante. Cuando dejas de esforzarte por ser percibido como bueno, las personas empiezan a respetarte más. No te aman más, pero te respetan. Y el respeto es la base de cualquier relación equilibrada. La persona integrada ya no reacciona desde el miedo al rechazo. Sabe que perder acceso es a veces el precio de mantener la dignidad, y acepta ese costo sin dramatismo. Maquiavelo decía que la reputación más peligrosa es la de debilidad envuelta en virtud.
porque atrae a quienes no respetan ninguna de las dos. En este punto, la vida se simplifica. Menos explicaciones, menos resentimiento, menos desgaste interno. No porque el mundo sea más amable, sino porque ya no dependes de él para validar tu valor. La moral deja de ser una máscara, se convierte en elección consciente. Y la fuerza deja de ser amenaza, se convierte en contención. En la última parte cerraremos el círculo. Hablaremos del verdadero significado del poder personal, de cómo influir sin manipular y de cómo Maquiavelo entendía la lealtad, el legado y la permanencia. Hay una diferencia profunda entre tener poder y ejercer dominio. La mayoría confunde ambos. El dominio necesita control constante. El poder verdadero no. Maquiavelo entendía que el poder que exige atención permanente es frágil. El poder sólido descansa en la percepción, no en lo que dices, sino en lo que los demás anticipan. El poder personal comienza cuando dejas de reaccionar, cuando ya no necesitas explicar cada decisión, cuando no negocias tus límites para preservar la armonía, cuando tu sí tiene peso porque tu no existe. Ahí ocurre algo silencioso. Las personas ajustan su comportamiento antes de cruzar la línea, no por miedo, por claridad. Maquiavelo observó que los líderes más estables no eran los más amables ni los más crueles, eran los más consistentes. La consistencia elimina el caos debilita posiciones, y donde hay debilidad aparece la presión. Existe un error común al hablar de influencia: creer que influir es convencer. No lo es. La influencia real ocurre cuando tu presencia altera decisiones incluso cuando no estás. Cuando alguien se pregunta, ¿qué pasaría si cruzo ese límite? Esa pregunta es poder. Las personas que integran fuerza y moral no necesitan manipular, no necesitan culpar, no necesitan dramatizar, no necesitan elevar la voz. Su comportamiento crea el marco, y dentro de ese marco, los demás se adaptan. Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. La percepción precede a la experiencia. Si tu postura transmite firmeza tranquila, las personas no necesitan comprobarla. La bondad madura no es indulgente, es selectiva. Sabe cuándo dar, sabe cuándo retirarse, sabe cuándo el silencio es más elocuente que la explicación. Aquí es donde muchos sienten miedo por última vez, el miedo a perder conexiones. Pero algo importante ocurre. Las relaciones que sobreviven a los límites se fortalecen. Las que no, nunca fueron relaciones, eran intercambios. Maquiavelo no idealizaba la lealtad. La entendía como resultado, no como promesa. La lealtad nace cuando hay equilibrio, cuando nadie siente que puede tomar sin pagar un precio, cuando nadie se siente obligado a mendigar respeto. El legado, para Maquiavelo, no se construye siendo querido, se construye siendo recordado con claridad, por decisiones firmes, por coherencia, por estructura. Cuando alguien vive desde esta integración, ocurre una transformación final. Deja de preguntarse, ¿qué pensarán de mí? Y comienza a preguntarse, ¿esto está alineado con quién elijo ser? Esa pregunta cambia todo. La paradoja final es esta. Cuando ya no necesitas ser aceptado, te vuelves más respetado. Cuando ya no buscas aprobación, tu presencia pesa más. Cuando ya no temes perder, dejas de ser manipulable. Maquiavelo entendía que el verdadero peligro no es la maldad externa, es la debilidad interna que invita al abuso, y que la bondad, para sobrevivir, necesita estructura.
Ahora detente un momento. Piensa en una situación reciente donde callaste, donde cediste, donde te explicaste de más. No te juzgues. Observa. Ese fue el punto exacto donde el poder se filtró. Y también es el punto donde puede volver. Porque el poder no se pierde para siempre. Se abandona. Y lo que se abandona conscientemente puede recuperarse. A partir de ahora, cada límite es una inversión. Cada no claro es una señal. Cada silencio sostenido es una afirmación. No necesitas cambiar quién eres, solo dejar de traicionarte para encajar. Maquiavelo no te pediría que seas cruel, te pediría que seas lúcido, que veas el mundo como es, no como debería ser, y que te posiciones en él con dignidad. Si este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Significa que estás en el punto exacto donde la comprensión se convierte en elección. Y las elecciones repetidas crean carácter. Si quieres profundizar más en este tipo de análisis psicológico, filosófico y estratégico, apoya este contenido. Suscríbete, deja un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y compártelo con ese amigo cercano con quien sabes que esta información puede marcar una diferencia real. Además, deja un comentario con el momento o la idea que más te impactó. No solo ayuda al canal, ayuda a que otros, como tú, encuentren claridad donde antes había confusión. Porque el poder más importante no es el que ejerces sobre otros, es el que recuperas sobre ti mismo.